En nuestro estudio de hoy, todo parece, si han seguido los capítulos que anteceden, que hemos tenido una especie de racha de reyes que empiezan bien, pero terminan mal. Aún cuando han terminado mal, no podríamos decir que han sido los peores, mejor deberíamos decir, han sido buenos reyes, pero han terminado mal. Temo que si alguien lee esto de forma casual, hasta podría sacar una equivocada conclusión diciendo, bueno, ese es el común denominador de todo. Intentamos hacer las cosas bien, no somos perfectos y terminamos mal. No, pare ahí. Que hayamos tenido esa racha en estos últimos estudios no significa que podemos establecer un común denominador. Solo significa que en estos casos hubo esa coincidencia. De hecho, debemos sí concluir que ya sea construir o derrochar nuestras vidas es responsabilidad de cada quien y no está escrita una racha conforme nosotros vamos a vivir. Van a ver esto comprobado porque el rey que vamos a estudiar hoy rompe dicha racha. Es decir, él comienza bien y termina bien. Estoy refiriéndome al rey Jotán, hijo de Uzías, el cual dio seguimiento fielmente a las buenas obras de su papá y evitó caer en los errores de él. De hecho, eso es lo que nos lleva a descubrir que este no solo rompe esa racha, sino que además nos cuesta encontrar errores en su vida. Y no es que yo esté buscando errores. Lo que sucede es que hemos dicho que lo que debemos hacer en estos capítulos es poner en balanza las virtudes y los desaciertos, imitar las virtudes y evitar los errores. Pero ahora parece que no tenemos nada que evitar. Eso y más vamos a estudiar en el sermón titulado Evitando los errores de mis padres. Vayan en sus Biblias al segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27. ¿Pido que apaguen los ventiladores o están bien así? Están bien así. Bueno, capítulo 27, segundo libro de Crónicas. Por favor, se ponen de pie de nuevo quienes ya encontraron la cita. Quienes no, sentaditos y así yo sé que debo esperarles. ¿Listos? Dice, segundo de Crónicas, capítulo 27. Vamos al verso 1. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Paréntesis. Sé que los más acuciosos de ustedes van a querer preguntarme después o me escribirán, ¿y por qué el gobierno de este fue tan corto en años? Apenas 16. Confieso, he buscado la respuesta y no la tengo. Así es que lo único que puedo decir es una conjetura en honor al texto bíblico, pero es mía. Creo que ya había un plan específico en el cual la vida de Jotán ya no era propicia para ese plan que Dios tenía. Tenía que surgir ya un rey de acuerdo a la podredumbre del pueblo. Es que, anticipándome, van a descubrir que aunque el rey Jotán fue piadoso, no así su gente. Esto me hace deducir que Dios iba a emitir juicios sobre su pueblo. Pero era un juicio que no incluía al rey por su vida piadosa. Así es que
Eso es lo único que encuentro. Pero bueno, sigamos, eso más tarde. Verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre, excepto que no entró en el santuario de Jehová. ¿Recuerdan del estudio del domingo el grave error de su papá? Bueno, enfáticamente dice el libro, no repitió el error de su padre. Y por eso titulamos a nuestro estudio Evitando los errores de mis padres. Seguimos. Verso 3. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades. Dejémoslo hasta ahí y oremos. Señor, por favor, háblanos, necesitamos la instrucción de tu Espíritu. Nuestro esfuerzo sin un milagro tuyo no va a tener valor, porque aun cuando ellos se hayan esforzado en venir o yo me haya querido esforzar en instruir, lo único que tiene valor es la unción de tu Espíritu Santo, y es a ella a la que recurrimos, rogamos para que nos inspires y nos ilumines mientras estudiamos la Biblia. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Por favor, nadie se prejuicie con el título. Al decir evitando los errores de mis padres, creyendo que mis padres cometieron muchos errores. Lejos estoy de decir eso. Si fuera justo, el título tendría que ser Evitando los errores de mis padres y siguiendo sus aciertos. Pero en homilética se dice que los títulos largos no son atinados. Así es que, por eso aclaro, no estoy en ninguna manera reprochando la vida de Uzías al decir evitando sus errores. Estoy recalcando el patrón que hemos venido siguiendo: imitar lo bueno y evitar lo malo. Bueno, dicho esto, Jotán dio seguimiento a todos los proyectos de su padre. No sé hasta qué altura los dejó. Ya habíamos leído el domingo que se convirtió en un hombre poderoso, porque al principio puso su confianza en Dios. Vimos todos sus logros. Su hijo los siguió todos. Se volvió un ingeniero civil, construyó cisternas en los desiertos, se volvió un brillante militar, tiene una o dos victorias notables contra sus enemigos y más cosas. Así es que me pregunto, porque curiosamente el cronista no se extiende en la vida de este rey. Son apenas, ¿qué? 9 versos. El capítulo que narra sobre la vida de Jotán son apenas 9 versículos. Bastante corto para un buen rey. Pero ya dije, no es nuestro asunto ahora preguntarle, porque no vamos a tener respuesta, el por qué es tan corta la biografía de este. Lo que sí debemos recalcar y aplaudir es que insiste que no repitió el error de su padre. Ahora, para que no piense alguien, está interpretando lo predicador, no. Vean por favor de nuevo el versículo 4. ¿Dónde es que encontramos? A ver, el 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, salvo que no entró en el santuario. ¿Cuál fue el pecado de entrar en el santuario para los que no escucharon el anterior?
¿Cuál fue el pecado? Se llenó de orgullo. Así es que lo que aquí dice, hizo todo lo que su papá hizo, excepto que no permitió que el orgullo se le fuera a la cabeza. Y con ello rompió esa racha de reyes que empiezan bien, pero terminan muy mal. Este terminó muy bien. Como se trata de aplicarlo a nuestra propia historia, ahora puedo decir, lamentablemente, el denominador de algunos de nosotros es o ha sido todo lo opuesto. Repetimos los errores de nuestros padres y parece evitamos sus aciertos. Y no estoy hablando por 1 o 5, somos muchos los que, lejos de haber evitado los errores que nuestros padres cometieron a nuestra edad, nosotros parece que con lujo de detalles los hemos repetido. Y los aciertos, muchos o pocos, que ellos tuvieron, parece que esos los hemos evitado. Como simple ejemplo, digo lo que he escuchado tantas veces en consejería a ese hombre que está quebrantado diciendo, bueno, mi papá nos abandonó cuando yo era un adolescente, cuando era un niño, y pastor, estoy aquí quebrantado porque es exactamente lo que estoy haciendo al romper mi matrimonio. Estoy dejando a mis hijos exactamente como mi papá me dejó a mí. Bueno, ya dije, parece que el denominador de algunos de nosotros ha sido lo opuesto de este rey. Ahora, la pregunta de honor es, ¿por qué creen ustedes que muchos de nosotros, lejos de seguir el camino de Jotán, hacemos lo opuesto? Ayúdenme. ¿Por qué creen que muchos de nosotros repetimos los errores de nuestros papás y parece evitamos sus aciertos? ¿Alguien tiene una sugerencia? Hermano, porque aprendimos de ellos y como crecimos en un ambiente resquebrajado, este ambiente influyó sobre nosotros y terminamos siendo producto de su medio ambiente. Bueno, sería una explicación existencialista, por cierto, con mucha lógica, pero hay una explicación más bíblica. ¿Sí, hermana Cinia? El pecado nos empuja por el error y no por el acierto. También es una buena explicación, pero se aleja del contexto de estas historias. ¿Sí, hermano? Pero ¿por qué tomamos la decisión de hacer lo malo? Todos nosotros pensemos en nuestros padres. Por cierto, creo que los que todavía no son papás pueden descansar de esto. Pero los que ya somos papás, este es un ejemplo que está a nuestro alcance. Vemos años en retrospectiva, pensamos los errores que mis papás cometieron, wow, casi fotocopia. Y también en retrospectiva vemos sus aciertos y nos avergüenza, porque decimos, ¿por qué no fui capaz de yo seguir su buen ejemplo en aquellas cosas en donde sí fueron ejemplo? Así es que, repito, ¿por qué? El ambiente influye, totalmente de acuerdo, pero no olviden que todos somos responsables de construir o derrochar nuestra propia vida. Así es que no estaría del todo bien que responsabilizáramos al medio ambiente de nuestra vida.
Hermano, gríteme, hermano. Por allá. Sí, adelante. No sé, apenas veo el color de su camisa, hermano. No porque esté lejos, sino porque yo estoy medio ciego. Somos esclavos del pecado. ¿Aquí alguien iba a decir? ¿No? Sí, hermano. Herencia influye. ¿Pero qué es eso que tenemos? Ah, muy parecido a que tendemos hacia lo malo. Terminamos ahí. Esa es la respuesta del texto. Por puro orgullo. A veces, y lo puse como ejemplo, no para ponerles una cascarita y que intentáramos filosofar el asunto, sino porque en realidad es una cáscara enorme en la que siempre nos deslizamos, tratando de encontrar una respuesta compleja a un pecado sencillo de describir, que se llama orgullo. Si algo no tenía Jotán, era orgullo. Y aquí el resultado. ¿Y saben por qué Jotán no era un hombre orgulloso? Porque supo que el orgullo de su padre lo había llevado a donde estaba. Y es exactamente lo contrario de algunos de nosotros. Tratamos de descubrir el problema en la genética, en la herencia, en el ambiente, y no atacamos el orgullo. Es algo parecido a tratar de sanar de una enfermedad con el medicamento incorrecto. No lo vamos a conseguir. Solo estaremos poniendo químicos en nuestra naturaleza, pero el problema no está siendo atacado. Ahora, si algunos dicen, pastor, tanto así, les mencionaré la frase de ese anciano maestro respecto a este problema. Él dijo que parte del problema de los buenos alumnos es que siempre quieren ser mejor que sus padres y sus maestros. Cuando él dijo eso, yo me quedé boquiabierto pensando, pero ¿y qué alumno no quiere superar al maestro? Bueno, ese es el problema, dijo. Que lejos de aprender lo bueno que el maestro o el padre puede enseñar, se llenan de orgullo, competencia, tratando de superar, y caen en los mismos errores del maestro. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? He de empezar por decirle a los jóvenes, a los que aún no tienen hijos, cada vez que juzgas a tus padres por lo que ellos han hecho mal en la vida, te estás llenando de orgullo. Y no tenés ni una pizca de solvencia moral, ni de experiencia, como para juzgar o cuestionar los errores de tus papás. ¿Sabes cuándo? Tal vez, y solo tal vez,
¿Vas a tener derecho de cuestionar los errores de ellos y juzgar los errores de ellos? Solo tal vez cuando hayas cumplido 35 años y ya seas papá o mamá, y que hayas hecho a los 35 años las cosas mucho mejor de lo que tus papás las hicieron a los 35 años. Pero a esta altura, que ni siquiera sabes lo que significa ser papá o mamá, lo único que tu boca expresa es el grave pecado que tu corazón anida y se llama orgullo, que fue exactamente el error de Usías. Así es que, jóvenes, no es este estudio un tiempo para congraciarme con sus padres y animarles a ustedes a que los escuchen. Es un tiempo para que usted reflexione que no tiene ninguna experiencia ni ninguna solvencia moral para decir que sus papás han cometido errores graves, porque usted no sabe si va a ser peor. Y la única explicación del por qué usted se está expresando ahora sí es porque está anidando orgullo. Y les expliqué el orgullo el domingo, que las personas orgullosas nunca son responsables de culparse a sí mismos. Culpan a sus padres. ¿Qué culpa tienen tus papás de que a esta altura no te hayas graduado? ¿Qué culpa tienen tus papás que a esta altura lleves varias relaciones románticas resquebrajadas y lastimando personas? ¿Qué culpa tienen tus papás que a esta altura no hayas concretado un logro en cuanto a tu competencia laboral? Es más, te voy a desafiar y te voy a preguntar algo. ¿Cuántos años tenés? ¿20? ¿25? ¿30? ¿Todavía dependés de tus papás? Casi te puedo asegurar que tus papás a esa edad ya se valían por sí solos. Son bastante superiores a vos. O sea, no tenés nada que cuestionarlos. No tenés nada de qué juzgarles. Sos el peor alumno de la clase. Intentando ser de los mejores, has caído en la mediocridad y en la poca vergüenza de juzgar a quienes te enseñan. ¿La razón de eso? Orgullo. Bueno, esa es la primera parte de nuestro estudio de hoy. Así como es descueto el cronista, igual voy a hacerlo yo en cuanto a si no dice más, pues ¿por qué me meto más? En lo que sí dice más es en cuanto a la tóxica prosperidad del pueblo. Debo meterme en eso. Miren, por favor, vayamos hasta el versículo 2 de nuevo, pero esta vez hasta el final, después del punto y seguido. Pero el pueblo, ¿qué pasa? Continuaba corrompiéndose. El momento que estaba viviendo Judá era un momento de éxito, producto de los últimos 3 gobiernos, producto de que los últimos 3 reyes habían hecho cosas muy buenas, aunque su final había sido muy mal.
Bueno, imagínense, tengo 51 años, que a esta altura yo viniese a heredar un gobierno que durante 50 años ha estado haciendo puras cosas buenas. En el país donde vivo, por supuesto, estamos muy lejos de decir qué es esto, estoy recreando la escena. ¿Qué tipo de país entonces yo estaría heredando? ¿Qué condiciones estaría legando ese gobierno a mi vida? Un mundo de oportunidades, seguramente un sistema de salud envidiable, seguramente justicia en nuestras cortes, seguramente un sistema de policía justo, seguramente un sistema de educación muy estable, trabajo por doquier, una ciudad próspera. Bueno, lo que estoy diciendo es que eso es lo que el pueblo estaba viviendo. Usías tuvo 50 años de buen gobierno. Su antecesor, olvido cuántos años, pero no exagero al decir que entre los últimos 3 fueron casi 100 años de buen gobierno. Vaya que era un momento de prosperidad, apuntando no a la época de gloria de David y de Salomón, pero sí a una época próspera. Pero entre más prosperidad había, ¿qué sucedía con el pueblo? Más se pervertía. Estoy entonces tratando de establecer una especie de ecuación y decir, prosperidad es igual a ¿qué cosa? Perversión. Oigan, ¿hago mal al decir eso? ¿Sí o no? Está ahí. La historia lo demuestra. Parece que la prosperidad es tóxica para los pueblos y para muchos de nosotros. Al pueblo le importaba poco o nada que durante casi 100 años de gobierno sus líderes hayan sido buenos dirigentes y muy buenos hombres temerosos de Dios, porque lo fueron. No, eso al pueblo no le importaba. Ellos igual buscaban el politeísmo, la depravación, la injusticia, la mundanalidad, y siempre querían tener sus dioses escondidos bajo sus casas. Quizás esta es la razón por la que no estoy seguro cuál de los escritores que hemos leído recientemente fue el que lo dijo. No sé si es Luis en el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo que la Iglesia de Cristo parece que necesita ser golpeada para tener un avivamiento más que prosperidad, porque la prosperidad parece acomodarle y alejarla. Bueno, no importa quién lo dijo, pero ahora parece que se repite. Pastor, ¿y qué va a hacer en este punto? Decirnos que buscar la prosperidad es tóxico para nuestras vidas. Sorpréndanse. Eso es exactamente lo que yo estoy aprendiendo en este pasaje. Buscar la prosperidad, especialmente en asuntos materiales, es tóxico para la mayor parte de nosotros. Es probable que haya hombres y mujeres entre ustedes que saben manejar muy bien la prosperidad material. Y si tienen un buen salario, una promoción en su trabajo, o si emprenden un buen negocio que les da solvencia económica, no solo eso, les da prosperidad.
Quiera Dios que en medio nuestro haya 2 o 10 como Abraham, como Job, como Filemón y otros que la Biblia describe que ellos tuvieron prosperidad material y nunca esta fue tóxica para la vida de ellos. Mas temo que sí hay un denominador en la mayor parte de nosotros que cuando la prosperidad se nos acerca es como haber subido a el clímax de una meta, el viento golpea muy fuerte y nos tumba. Es como que alcanzar la meta nos destruye. Y entonces, ¿cuál va a ser el consejo? Bueno, yo no estoy en posición de darles ningún consejo de forma personal, pero sí estoy en posición de invitarlos a tomar para sí mismos un consejo que la Biblia da, porque eso sí es un consejo que viene de forma directa de Dios. Antes de leerles ese consejo, les voy a demostrar algo. Cualesquiera sean sus bienes materiales hoy por hoy, ¿significan algo en medio de la pandemia? Han muerto personas con mucho dinero y personas sin una pizca de dinero. Han muerto personas que creíamos tenían una salud como la de un roble. En contraste, personas que pensábamos, con un resfriado se va a morir, se han contagiado y resistieron el virus. Entonces, ¿sirvió de algo? En este entorno, ¿ha servido de algo tener 2 coches? ¿Ha servido de algo el bien material? No. ¿Saben quiénes son los que han podido sentirse estables y muy dichosos? Los que han tenido una familia que les cobije en medio de la incertidumbre, la tristeza y el dolor. Pero es en lo que menos invertimos. Yo no dejo de sorprenderme cuando los centros comerciales, las radios, las redes sociales están anunciando la Navidad y están anunciando fiestas y todo lo que la Navidad implica. Yo me pregunto, wow, ¿qué piensan hacer? Quizás saben cosas que yo no sé. Y mientras veníamos para la iglesia hoy, un locutor de una radio secular puso varias canciones navideñas. Digo varias porque nos quedamos escuchándolas todas. Y en cada una hizo alguna broma. Estábamos sonriendo cuando llegó a la vieja burra, la chiva vieja, no me acuerdo cómo es, lo que me dejó el año viejo. Pero la parte en la que más sonreíamos fue, que yo nunca la escuché antes, esa de Soledad, que otro año sin ella. No sé cómo tararearla. ¿Alguien quiere tararearla? Sé que varios la pueden. Estuve pensando eso. Wow, qué duro debe ser. Pero algunos de nosotros nos llenamos de orgullo y resquebrajamos nuestras familias. Los hijos creyéndose que los padres no saben nada,
y las fiestas de Navidad ni siquiera quieren estar cerca de ellos. Los padres peleando si es que los matrimonios no se hicieron ya pedazos. Bueno, finalmente, pastor, ¿cuál es el consejo? ¿Y a qué horas termina este culto? Si no he empezado. El consejo, Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Para aquellos que están diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? No ambicionamos más nada. No, yo no dije eso. Pero sí voy a seguir lo que aquí enseña. Capítulo 30, ahora voy al verso 8. Vanidad y palabra, ¿están conmigo? 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Sabe por qué? No sea que me sacie, dice el verso 9, y te niegue y diga, oh, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, lado opuesto, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuando provoqué esa fisura en mi matrimonio fue cuando decidí trabajar más porque quería alcanzar un mejor coche o una mejor casa. Pero fue cuando empecé a llegar tarde a casa. Quizás fue ese el tiempo en que se enredó también con la secretaria que se quedaba trabajando hasta tarde. Por el afán de alcanzar otra meta, es que decidió no inscribir 2 materias que llevaba tranquilamente. No, quiero 5. Y ya no tuvo tiempo para servir al Señor ni congregarse. Por el afán de que el título le iba a dar una mejor vida. ¿Cómo equivocamos? ¿Y cómo, me pregunto yo, no le tenemos miedo a la prosperidad? Es extraño. El proverbista que tuvo toda la prosperidad del mundo es el que nos está diciendo que hay que temerla. Pero nosotros que no la hemos tenido, la perseguimos. Cuando Él nos está advirtiendo que el estado de vida óptimo es vivir con lo necesario. Y que eso nos haga felices. Y que eso nos llene para lo que realmente vale. ¿Qué es lo que vale? Nuestra familia. Ahora, ¿dónde está todo eso si no en la Biblia? Y el problema es que cuando buscamos la prosperidad, la Biblia pasa a un segundo término. Claro, la prosperidad vino y ya hubo 2 carros, uno para papá y uno para mamá. Oh, y de paso uno para el chico. Pastor, pero eso no es malo. Sí es malo. Si no lo saben manejar, ¿sabe por qué es malo? Porque papá va a tener horarios distintos a los de mamá. Y cada quien va a ir por su cuenta. Y cada quien va a llegar en horarios distintos porque están trabajando duro. Trabajando duro para que ese dinero corrompa su relación. Porque mientras iban juntos en el mismo coche o en el mismo bus, peleando, pero juntos. Sabían que en la noche o al terminar el día tenían que verse de nuevo para seguir el pleito
o para reconciliarse, pero juntos. Pronto ya no dormirán en la misma cama. Me he preguntado, y parece una tontería, pero me he preguntado muchas veces, los de mi edad recuerdan que los carros, el asiento delantero no tenía división. ¿Qué? ¿Yo soy el único de 50 aquí? En serio, les cuento. Fíjense que los carros, antes, el asiento de adelante era un solo asiento en donde cabían 3 perfectamente, porque no tenía nada aquí. Y no es asunto de la palanca de transmisión, porque los automáticos pueden usarla al timón. Pero yo no tengo idea por qué los diseñadores la ponen ahí. Antes era fácil para mí saber, cuando mis papás regresaban a casa felices, mi mamá iba pegadita a él. Cuando mi mamá iba en la ventana con el rostro de fuera, yo sabía, hoy hay guerra. La prosperidad está destruyéndonos, está destruyendo a nuestros hijos. Como tienen toda la tecnología del mundo, ¿qué quieren platicar con nosotros o hacer actividades con nosotros? Para colmo, usted y yo, ¿cómo nos ponemos a la par de ellos en su tecnología? Le pregunté uno de estos días a Génesis, porque con ella me cuesta un poco más. Digo me cuesta un poco más porque los otros dos como adultos es un poco más sencillo, pero terminé diciéndole a ella, ¿por qué no me propones algunas actividades que hagamos juntos y los dos disfrutemos? Me dijo, sí, juguemos. Me sacó unas muñecas. No, eso no. Después unos unicornios. Bueno, ahora tenemos proyectos de cómo gastar nuestro tiempo juntos. Pero cuando estoy ocupado en el trabajo, cuando la prosperidad me hace tener el dinero para gastarlo. Oigan, pero ahora que tenemos tiempo, digo tenemos tiempo porque la mayor parte de nosotros todavía procuramos el distanciamiento social. ¿Por qué entonces no memorizamos este versículo y le decimos al Señor, lo que yo necesito es la familia y el pan diario? Lo demás, si viene en buena hora. Y ayúdame a manejarlo, Señor. Porque eso fue lo que perdió no solo a este pueblo, eso fue lo que perdió al papá de Jotam. Y les voy a comprobar con la Biblia de que este último punto no lo he encajado a la fuerza. Con total honestidad, levanten la mano los que de ustedes alguna vez oyeron hablar de Jotam. Nadie. ¿Saben por qué? Porque llevó una vida sencilla, humilde. La prosperidad no fue tóxica para él. No es de esos grandes como el papá, brillante militar, que se involucró en todas las actividades habidas y por haber, pero quién sabe su familia, y terminó lleno de orgullo y con lepra. De Jotam sabemos casi nada, excepto que honró a Dios todos los días de su vida. Empezó bien y terminó bien. ¿Y quién no quisiera eso para su vida? Cada quien decide. Señor, gracias por hablarme.
y por gritarme que la prosperidad puede ser tóxica en mi vida, que bien hago en solo buscar el pan necesario, que una vida con modestia, con sencillez, sirviéndote a ti con todo el corazón, es lo que me va a propinar una familia que va a llenar mi corazón en momentos difíciles y en momentos no difíciles. Aquellos a los que como a mí nos hablaste, gracias. Y si hay alguien sin Jesús, por favor toca su corazón. Mientras oran, si alguien nunca antes recibió a Jesús, le animo a dar ese paso de fe. Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano y recibe a Jesús? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídanos en paz, pero por favor ponga en nuestro corazón Proverbios 38:9, que meditemos en él y tratemos de vivirlo. No al orgullo, y sí a vivir de forma modesta y sencilla. En Cristo Jesús. Amén y amén.